Bueno, buen día. Esta presentación la vamos a hacer en conjunto con Javier Doldán, aquí presente del LATU, y tiene que ver con lo que decía hoy Cecilia al comienzo, de que en este proyecto, que como ven ahí tiene como título caracterizar las propiedades de la madera y estimar volúmenes, en definitiva era lo que contiene todos los temas, de una parte lo que decía Cecilia y también lo que va a comentar Virginia a continuación. Por lo tanto, entonces me voy a concentrar en los objetivos que están señalados aquí en el centro, que son los propiamente dichos de esta parte del proyecto. Pero en definitiva, como ven ahí en el objetivo general, la idea con esto fue caracterizar básicamente la calidad de la madera y la productividad del SMITI en distintos momentos de cosecha. Esto es un aspecto que no se ve acá, pero no sé por qué. Bueno, está subrayado ahí en el objetivo. En definitiva, como van a ver a lo largo de la presentación, en lo que hacemos énfasis es cómo cambian muchos de estos parámetros de la calidad en función del momento de cosecha. Y bueno, como pueden ver en los objetivos específicos, en definitiva, es en esos momentos de cosecha, que ahora les voy a comentar, evaluar distintos parámetros como la densidad de la madera, el rendimiento pulpable, las condiciones de cocción, y ese tipo de detalles. Bueno, siguiendo, entonces. Bueno, una cosa que no dije al principio, pero de vuelta repitiendo lo que decía Cecilia, como ven acá, esto fue financiado por un fondo ANI y también por las empresas que aparecen ahí en la lista de aquí abajo, que no sé, ahí algo se ve. O sea, son las empresas que participan del consorcio en este proyecto, que son básicamente las que plantan SMITI o que tienen relación con el tema en la zona sureste. Ahora sí, siguiendo. Bueno, entonces, yendo a los detalles de la metodología, como ven ahí, en principio tratamos de identificar todas las parcelas en edades, digamos, comerciales, como podrían ser 10 y 11 años, pero también buscando un rango amplio, con edades jóvenes, que obviamente no son de cosecha, probablemente tampoco 16, pero para tener ese espectro lo más amplio posible y ver cómo variaban las distintas propiedades. Como vamos a comentar, de densidad, rendimiento pulpable, consumo de madera, como las más importantes, y también las propiedades de papel. Pero todo esto, como decía, de nuevo insisto, en función de estas edades de cosecha. Bueno, entonces, la selección de parcelas, inicialmente, en función del inventario de las empresas, teníamos unas 53, de las cuales elegimos 15 en este rango de edades que se ven acá, o sea, desde 6 hasta 16 años. Para esto, en principio, lo que se tuvo en cuenta fue el incremento medio anual. Esto no lo tomen como digamos, como una representación global de todo el escenario del SMITI en el sureste, sino que, bueno, con estas 53 tuvimos estos promedios de incremento medio anual con un más y un menos en cada situación de alrededor de 2-3 metros cúbicos por hectárea de ISMA en cada una de las edades. Entonces, en definitiva, las 15 parcelas son de estas 5 edades y cada una en estos puntos de niveles de crecimiento. El origen, pues, en todos los casos es el monte Dromedary australiano. Y una vez que elegimos las parcelas, lo que tuvimos en cuenta en cada caso fueron dos cosas: el diámetro en cada situación y la resistencia a la penetración del pirodín. Entonces, esquemáticamente acá mostramos que tuvimos en cuenta, digamos, le dimos más peso al muestreo de los árboles de crecimiento individual promedio y en menor medida los extremos. Estos fueron los valores de diámetro que tuvimos en todo el rango, desde árboles muy finos a muy gruesos. Y bueno, este fue el otro criterio que usamos para seleccionar los árboles, de forma tal de tener valores representativos de valores de resistencia de penetración del pirodín. O sea, en cada una de estas 15 parcelas
pinchamos todos los árboles con el pinodín y elegimos afuera de las parcelas los que tuvieron valores más cerca del promedio. Bueno, como primer cosa de las propiedades pulpables, a continuación sigue Javier, medimos la densidad de la madera. En cada una de esas parcelas que yo les comentaba, esas 15 parcelas, se cortaron entre 13 a 15 árboles, totalizando los 200, que eran los mismos 200 que les comentaba Cecilia, que se usaron para la estimación de los volúmenes. Y de cada uno de esos 200 árboles se trajeron 3 discos, al diámetro de altura del pecho, del 50% y 75% de la altura comercial. O sea, en total teníamos un poco más de 600 discos a los que les medimos la densidad básica. Es una representación, digamos, de un árbol. Densidad básica, peso seco sobre volumen verde, y se tuvo en cuenta pues una ponderación por superficie de cada disco, de forma tal de que teníamos un valor promedio de cada árbol, y de cada parcela y de cada edad, por lo tanto. A continuación sigue Javier con la parte de pulpeo, o sea, análisis de laboratorio. Vos decís lo que quieras decir. Buenas. Buen día a todos. Bueno, y como ahora que él me lo tiró a mí, me tiraron todas las trozas en el LATU. Me llevaron todas las trozas para el LATU para hacer la caracterización. Esta caracterización es una caracterización que ya venimos trabajando hace bastantes años en este tema. También con Iña, en el tema de caracterización por edades, se hizo todo lo que fue Globulus también, casi con la misma metodología. Entonces, bueno, para poder comparar también seguimos con más o menos la misma metodología. Les voy a explicar un poquito lo que se hizo. Llegaron 15 trozas por muestra, que como se ve, a ver si puedo, no sé cuál es este de arriba, ahí va. Como se ve acá, hay 3 muestras por cada edad, una con bajo, medio y alto IMA dentro de lo que se encontró en cada edad. Cada una de esas son 15 trozas. Esas 15 trozas lo que se hizo fue chipear en la chipera del LATU, sabiendo y teniendo trazable cada una de las trozas a qué muestra iba. Se hizo una mezcla de esas 15 trozas y se generó una muestra que después se iba a llevar a los digestores. Lo que se hizo fue, además se hizo también de los chips, se hizo también la parte de densidad, que esa información también está, pero que dio bastante similar a lo que fue el trabajo de la evaluación de discos. La idea fue hacer cocciones Kraft con unas condiciones que ya se venían trabajando y son las mismas que se utilizaron para Globulus, que están acá abajo, ahí abajo, que son la mayor parte de las condiciones que están ahí son fijas, intentando tener siempre una misma cocción y después ir cambiando la fuerza química, ven a ser, la carga de álcali que se le pone a cada una para llegar a un índice de capa de 18 más menos 1, que es lo que normalmente se utiliza. A veces se utiliza un poquito más acotado, 18 más menos 0,5, pero se eligió hacer 18 más menos 1. A cada muestra, como teníamos que después seguir con toda la parte de caracterización de papel, se fue haciendo las determinaciones en cocciones Kraft y se llegó a ese capa 18, y después, para poder generar toda la muestra que se iba a utilizar en la parte de blanqueo, se hicieron más cocciones posteriores para tener más volumen de pulpa a 18 para poder seguir con todo el trabajo. ¿Está? Creo que el total más o menos fueron unas 60 cocciones, así que seguimos.
Después se hizo el blanqueo, que el blanqueo fue un blanqueo normal para cada una de las edades. Acá lo que se hizo fue de cada una de esas 3 muestras que era de cada edad, se juntaron las pulpas y se hizo el blanqueo en conjunto. El blanqueo fue un preoxígeno con etapa ácida, después un blanqueo con después se siguió para cada una de las 5 muestras con peróxido, hasta llegar se hizo a todas el mismo blanqueo. Después de eso se llevó para Fraiventos, al laboratorio de Fraiventos del LATU, y se hicieron refinaciones PFI en distintas ahora después lo vamos a ver, en distintas, vienen a ser refinaciones desde cero, y dos refinaciones más para ver la curva de refinación, que ahora después lo vamos a bichar. Ahí se determinaron en las hojas resultantes de cada una de esas refinación, se hicieron propiedades físicas y mecánicas del papel blanqueado y propiedades ópticas. Seguimos. Acá está más o menos lo que es un reporte normal de una evaluación de papel, que esto se hace para producto final, para las plantas, también desde hace unos cuantos años. Y acá lo que se ve es justamente la refinación, que es a cero, o sea, sin refinación, 1500 revoluciones y 4000 revoluciones. Buscando que el papel, o la fibra en realidad que va a generar el papel, tenga después distintas propiedades, genera distintas propiedades en ese papel. Seguimos. Bueno, y ahora con los resultados. Dentro de lo que es la densidad, acá lo que se ve, no sé si acá hay alguna otra, ahí va. Acá lo que se ve es que en realidad hay una variación bastante grande en cada una de las edades, pero en promedio hay un incremento en la edad desde los 6 años hasta más o menos los 16 años de unos 12%. ¿Está? En las edades intermedias como que no se encuentran demasiadas diferencias. Sí, en la última edad. En rendimiento pulpable tuvimos un comportamiento de la muestra de 7 años que fue bastante diferenciado de todos los demás, cuando en las edades intermedias y hacia la edad de 16 años, más o menos, ahí va, la edad de 16 años se ve también un incremento en el rendimiento. Y otra vez, en los rendimientos intermedios no hay tanta variabilidad. ¿Está? Nosotros lo que esperamos con los rendimientos pulpables del Smithy es en realidad que tuviera muy buenos rendimientos comparando, vamos a hablar comparando con el Globulus, por ejemplo. El Globulus anda, hay variables también, pero anda por los 55%, un poquito más, 55-56%. Y nosotros por muestras normales que nos llegan, por ejemplo, al LATU para realizar, tenemos valores cercanos a 57, 56, 57. Y fue lo que se observó en este caso en los resultados de los años, de los mayores años. Pasamos. ¿Yo iba hasta acá o ibas vos? En el consumo de madera se tiene en cuenta la densidad y el rendimiento, ¿no? Entonces ahí el rendimiento no es el que genera esta variación, que también es más o menos de un 12%, sino que básicamente es la densidad la que está generando una modificación en estos valores.
El rendimiento con el álcali, esto tiene que ver con el tema de en la cocción, lo que hablamos hoy, la fuerza química que hay que generarle a la cocción para poder sacar la lignina, en el Globulus y en el Smithy es bastante baja. Tenemos que poner en realidad baja fuerza química comparado con las otras especies para poder sacar la lignina o modificar la lignina. Y en este caso lo que se vio es que son valores bastante comparables, y otra vez en lo que es en 16 años requiere de menos fuerza química para poder llegar a ese kappa de 18%. El kappa, capaz que todo el mundo sabe, pero el kappa es la lignina residual que queda en la pulpa una vez que se genera la cocción. Porque eso te da una idea de cuánta lignina se pudo extraer y cuánta lignina queda en la pulpa. O sea que el pulpeo tiende a ser más eficiente con edades más avanzadas. Eso es. Después, en propiedades papeleras, acá lo que se hizo fue, acá se pone la densidad de la madera. Viene a ser esto es de la madera, ¿no? Esta densidad que pinta acá es de la madera. De la madera. Viendo la variabilidad de la densidad de la madera con el refino. El refino quiere decir cuántas, acá se está viendo a un determinado nivel de tracción, que es como muchas veces se evalúa la fibra y el producto final de planta. Lo que se evalúa son algunos parámetros, que por ejemplo es la tracción en el papel, a una tracción determinada, cómo varía, cuánto yo tengo que refinar esa fibra para llegar a un valor de tracción determinado. Y esto, lo que está mostrando esto es justamente eso, y vemos que a valores, a edades bajas, lo que está pasando es que necesito mucho menos energía de refinación. Con menos revoluciones en el mismo refinador, yo llego enseguida a desarrollar la tracción. Eso en realidad genera algunos problemas, porque lo que estamos haciendo en ese caso es cortando la fibra. Estamos cortando muy rápido, la fibra se está cortando. Entonces, cuando vayamos al papel y vaya todo a un proceso general, lo que va a pasar es que ese tipo de fibra me va a generar problemas en la formación del papel. Esto capaz que se ve también en otros que vienen más adelante. Bueno, el tier por tensile es lo mismo, y acá está lo que yo les comentaba. Lo que está del otro lado, lo que está acá, cada una de estas curvas, ¿tá?, es una curva resultante de la refinación en distintos puntos. Nosotros lo que estamos haciendo es comparando en un tier por tensile. Tier es desgarro y tracción, ¿no? Desgarro y tracción. El desgarro en una tracción a 50, yo en esta línea estoy viendo lo que se está viendo acá, ¿tá? Solamente en esta línea. Lo que nosotros tenemos es mucho más información, que es la información del desarrollo de las propiedades cuando vamos haciendo la refinación, ¿tá? Acá hay que tomar un lugar para poder comparar, y en este caso se está tomando en esta línea que está acá, ¿tá? Y ahí lo que se ve también lo mismo, ¿no? Que los valores a 50 de tier por tensile, de las intermedias y de la baja son bastante comparables, y mejora bastante a los 16 años, ¿tá? Bien. Lo mismo sucede con
con la fibra cuando estamos hablando de, por ejemplo, la rigidez, que es la primera. Estamos viendo que son fibras bastante rígidas inicialmente, y después que en las edades posteriores, cuando llegamos a un tensile de 50, está mejorando la rigidez. Eso genera también mejoras en la producción del papel. Y después esto puede ser asociado o se puede ver asociado al espesor de la pared celular de la fibra en edades tempranas. Y acá venías vos, ¿no? Un comentario corto en relación a eso que decía Javier, esto último de las propiedades del papel, que acá mostramos las que en principio vimos que tenían algún cambio interesante con respecto a la edad. O sea, hay un montón de variables medidas, propiedades físicas, mecánicas, propiedades ópticas, o sea, se midieron un montón, pero mostramos, digamos, en este caso las que vimos que tenían cambios con la edad, que era lo que queríamos ver. Son también las que tienen modificaciones con la refinación. Son las que generan modificaciones cuando uno va a generar el papel, las que uno modifica cuando se refina, que es lo que pasa en la producción final del papel. En el resto de las variables básicamente no encontramos grandes cambios con los distintos momentos de cosecha, de manera que no los mostramos. Pero digo, hay resultados de un montón de estas cosas. Bueno, esto tiene que ver, esta y la siguiente tiene que ver con, digamos, con el interés de conocer cómo cambian algunas de estas variables, como decíamos recién con la edad, densidad, rendimiento, y a su vez cómo van cambiando entre ellas, digamos, para ver si de alguna manera si lográramos modificar el crecimiento, siempre hablando del mismo origen, ¿no?, que es el dromedario, si por alguna razón las tasas de crecimiento fueran cambiando, ¿qué pasaría, digamos, con algunos de estos parámetros? Entonces, una primera cosa que muestra acá la gráfica de la izquierda es, de nuevo, las edades que decíamos recién y la densidad de la madera, ¿no? O sea, vimos que en general había un aumento, pero acá lo que está reflejando son los niveles de incremento medio, o sea, el IMA, con distintos colores, y vemos cómo va alterándose el orden, digamos, del incremento medio a lo largo del tiempo, de forma tal de que la relación entre el crecimiento y la densidad de la madera es casi cero. O sea que si por la silvicultura, por lo que fuera, el incremento se lograra aumentar con el paso del tiempo, a futuro, eventualmente, eso no tendría una repercusión en la densidad de la madera. Lo cual parece interesante porque, como decíamos hace un rato, como decía Javier, la densidad interviene en el pulpeo y en las propiedades del papel, o sea que en principio si hubiera un aumento del crecimiento no se afectarían la capacidad pulpable desde este punto de vista de la densidad. Lo mismo que también esto aparece muy citado en la literatura con un montón de especies, nos interesa ver qué pasa con la densidad de la madera y el rendimiento. Como ven acá, de nuevo la relación fue no significativo, o sea, esto es cero, por decirlo de alguna manera, de forma tal de que utilizando, digamos, de vuelta, en este caso, en este origen, digamos, montes o parcelas o plantaciones que tuvieran mayor densidad, no tendríamos ningún efecto evidente en el rendimiento pulpable. Y un resumen de lo que les comentaba recién. Y lo otro, esto es un poquito más, es interesante porque hay que mirarlo un poco más en detalle, pero también queríamos ver cómo afectaban, digamos, la densidad, el rendimiento, el consumo y cómo es su relación con el crecimiento. Si miramos por un momento la gráfica de la izquierda, vemos que en el eje X están los consumos de madera, que mostramos hoy. En el eje vertical acá la densidad y acá en el eje derecho el rendimiento de celulosa. Y, por ejemplo, miremos un momento los puntos verdes, o sea, los cuadrados verdes, que es la relación entre el consumo
este coso va para cualquier lado, no puedo, bueno. La relación entre el consumo y la densidad. Y los rojos, los triángulos rojos, son la relación entre el consumo y el rendimiento. Lo que queríamos mostrar con esto es cuál de las dos variables que entran en la fórmula de cálculo del consumo son las que tienen mayor efecto sobre el consumo. Entonces, si vemos los puntos verdes, vemos que hay una relación bastante más estrecha y negativa, obviamente, entre el consumo de madera y la densidad, y una relación bastante más dispersa, menos estrecha, entre el consumo y el rendimiento. Por lo tanto, vemos que la relación es más estrecha, o sea, una correlación de 0,95 con la densidad y en bastante menor medida con el rendimiento. De forma tal de que al momento de pensar en densidad de rendimiento es mucho más importante el peso que tiene la densidad en el consumo, en estos bajos consumos que Javier mostraba hoy cuando estábamos con 16 años, o sea, mucho más importante la densidad que el rendimiento. Recuerdan que la densidad bajaba un 12% y el rendimiento se mantenía más o menos estable a lo largo del rango. Y lo otro, mirando la gráfica de la derecha, también tiene que ver con la relación entre el incremento medio, o sea, con los valores de IMA que encontramos en todas las parcelas, el rendimiento de celulosa y la densidad de la madera. Y vemos que lo que un poco decíamos también al inicio es que las distintas tasas de crecimiento tienen, cualquiera de estos valores tienen niveles altos y bajos de densidad y rendimiento. O sea que si se aumenta la tasa de crecimiento por alguna razón, la silvicultura, etcétera, no estaríamos afectando las propiedades pulpables. O sea, acá están los valores de correlación de esas dos variables que son cero estadísticamente para los dos casos. Bueno, y lo otro que es interesante comentar es, Javier hoy decía algo al inicio, es cómo son estos valores en relación a glóbulos. La primera gráfica, esto es densidad de la madera, esto es rendimiento, esto es consumo. Y aquí en el eje X ven las dos especies y los rangos de edad. No sé si se alcanza a ver de ahí, pero estos son alrededor de 6 años, 8 años, 10 y 11 años. Para cada caso el rango de edades es la misma, digamos, la gráfica azul y la barra azul, la de glóbulos, y la verde la del Smithy. Esto no es un ensayo donde se compararon las dos especies. Como comentaba Javier, esto fue unas evaluaciones en glóbulos que hicimos hace ya un buen tiempo, pero nos da una buena idea porque son condiciones de cocción similares, relativamente, edades más o menos similares, y ven que en el caso de la densidad, cuando el circulito está hacia la derecha, hacia arriba, quiere decir que el Smithy tuvo un valor un poquito superior, ¿sí? Salvo en este caso que el Smithy tuvo una densidad un poquito más baja, pero bueno, con el rendimiento pasa algo parecido, o sea, en rangos de edades parecidas hay un poquito más de rendimiento en el caso del Smithy con respecto a glóbulos. Bastante parecido, digamos, no hay mayores diferencias. Esto de vuelta no tiene un análisis estadístico como para decir hay diferencias o no, pero quiero decir como una tendencia a un mejor resultado. Y con el consumo lo mismo, o sea, un poquito más bajos en general los consumos del Smithy con respecto al glóbulos. A grosso modo, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, parecidos o algo mejores lo del Smithy, sin ser muy rigurosos, como decía, porque esto no es un análisis comparativo estricto, pero bueno, en el peor de los casos estamos parecidos. Y, en definitiva, para ir resumiendo, lo que comentábamos, bueno, primera cosa evidente que sí, a nivel general se observa que estos son valores, los del Smithy son parecidos a los de glóbulos en cuanto a densidad. El rendimiento algo también parecido. Ahí en ese caso capaz que... Dale. No importa. ¿Se escucha así? En ese caso lo que se pone ahí es que
comparativamente lo que se ve es que hay diferentes especies. Cuando uno hace una mezcla de especies para ir al digestor, el Globulus, por ejemplo, necesita mucho menos carga de químicos que otras, que el Grandis, que el Duni, que todas las otras. Entonces, que el Maideni. Entonces, el Globulus y el Smithy comparten una misma, se podrían mezclar de buena forma en un digestor por eso mismo, porque el nivel de químicos que necesita es comparable. No estaríamos yendo en detrimento de la fibra de Smithy si lo mezclamos con un Globulus. Pero si lo mezclamos, por ejemplo, con un Grandis o con un Duni, ahí en una misma cocción el capa caería bastante y la fibra se vería un poco en detrimento. Sí, interesante eso, o sea que las condiciones de cocción son comparables con Globulus porque requieren una carga de álcali relativamente baja, seguramente por el contenido de lignina. Si lo comparamos con especies como Grandis, qué sé yo, que tienen más lignina, y se hace una cocción como para eso contenido de lignina, seguramente pase eso que decía Javier, y que bueno, en definitiva pierdan un rendimiento. Contenido y tipo de lignina, ¿no? Que a veces es eso lo que genera las diferencias en la cocción. Bueno, de acuerdo a lo que dice la literatura, los valores que encontramos acá de pulpeo son muy parecidos a lo que existe por ahí, básicamente en Sudáfrica, bueno, y algo en Australia también. Como decíamos al principio, las propiedades papeleras son, digamos, aceptables, salvo con edades muy tempranas, pero eso, de vuelta, como decía, las edades esas extremas probablemente no sean las comerciales, pero queríamos tener toda la película para ver si encontramos algunos óptimos, que bueno, en principio es lo que se está observando. Relacionado con eso, lo que decía, 16 años parece un turno de cosecha bastante poco probable, pero bueno, está claro que la densidad aumenta, son los niveles más altos y el consumo es el más bajo, o sea que desde ese punto de vista sería... Después, Virginia, vamos a estar un poco los óptimos económicos, que eso es obviamente otra historia de la película, pero desde este punto de vista